¿Qué definimos como un pico de glucosa en sangre? Realmente no hay un consenso establecido de cuándo un pico de glucosa en sangre es malo o cuándo es bueno. Es verdad que algunos autores o algunos influencers pues, se han sacado de la manga decir que un pico de glucosa de 30 miligramos de decilitro... Es decir, una elevación sobre el basal... Sobre el basal de 30... Ajá, es muy poco, ¿no? Claro, pues decía que todo lo que superase un pico de glucosa por encima de 30 ya era negativo. Imagínate la psicosis de la gente cuando ve que comiéndose un plátano puede tener un pico de glucosa por encima de 30. Claro, es decir, que si yo tengo unos niveles de glucemia basales de 80, si yo tengo 110 o por encima de 110 después de comer... Después de comer, no en ayunas. Ya tendremos un pico súper peligroso de glucosa. Entonces si tú coges y tú te pones un sensor de glucosa, que luego hablaremos, y atiendes a esto, te tomas una fruta y te sube más de 30, pues, y tú piensas que eso es muy importante, ¿qué haces? Que dejas de comer fruta. Porque es una decisión que has tomado en base al pico de glucosa. Entonces, es una decisión errática, porque realmente la fruta es saludable y la fruta se asocia a mejoría en la salud y a prevenir incluso por la diabetes tipo 2, ¿no? Que está muy vinculado a esto. Entonces, realmente no tiene sentido un pico de glucosa que es más de 30 negativo. Es verdad que hay estudios y hay consensos, y esto es muy ambiguo también, en los que se ve que normalmente picos de glucosa, que si la mayoría de tus picos de glucosa están por debajo de 140, aunque puntualmente incluso llegue a 180, 190, es perfectamente saludable. ¿Qué quiere decir? Que si, digamos, por decir, el 80% de tus picos de glucosa postprandial llegan hasta 140, imagínate, si tu glucosa está en 80 y llega hasta 140, estamos hablando del doble, más 60. Pero incluso que llegue a 150, 160, incluso puntualmente, que llegue a 180, 190 de manera puntual, a priori no tiene por qué haber ningún problema. Sí que es cierto que hay algunos estudios en los que se ve que si tú constantemente elevas los picos de glucosa después de comer, que sobrepasen los 180 de manera constante, sí que a la larga, a mucho tiempo, sí que puede empezar a tener problemas. Vale. Entonces, entiendo que no tiene sentido alimentarse en función de los picos de glucosa. Como tal, no. O sea, o al menos no solo centrándonos en los picos de glucosa. Porque luego también hay otro factor importante, que es no solamente cuánto se eleva el pico de glucosa, sino cuánto tiempo tarda en volver a niveles basales. Porque si tú elevas un pico de glucosa y te llega a 180, pero a las 3 horas está en niveles basales, o a las 2 horas o a las 3 horas está en niveles basales, eso también es fisiológico. El problema es que también que sean picos muy altos y que además tarden mucho en volver a su nivel basal. Ahí es cuando ya ahí ya puedes denotar que ya hay un problema de base o que puede empezar a haber cierta resistencia a la insulina si esto es constante. Vale, ¿y solo la alimentación influye en esos picos de glucosa? Para nada, en absoluto. Eso es un error importantísimo, que la gente piensa que la alimentación es el factor determinante y solo el que afecta a los picos de glucosa. Entonces, claro, tú te mides los picos de glucosa y empiezas a tener interpretaciones subjetivas de lo que está ocurriendo en función a lo que has comido. Pero lo que no sabes es que a lo mejor no es solo la comida que tú hagas, es el estrés, si has hecho ejercicio ese día o no, cómo son tus comidas, qué comiste la comida anterior, que también afecta. O sea, hay una cantidad de factores que afectan a cómo es tu glucemia en sangre que es muy difícil interpretar realmente cómo la comida afecta, al menos para las personas que no estén formadas en ello. Yo no sé si tú has usado alguna vez un monitor de glucemia, un sensor, sí. Pero cuando haces ejercicio de alta intensidad hay mucha gente que se asusta porque te pega un buen pico. Claro. Es decir, yo he tenido glucemias altas haciendo CrossFit, ¿vale? Y estoy perfectamente sano, ¿no? Yo he visto glucemias reales de ciclistas en casi 300. En casi 300, fíjate, 300, entre los geles y la alta intensidad. Claro, 300, pero esto es fisiológico. La gente tiene que entender que cuando tú haces ejercicio de muy alta intensidad, secretan muchas catecolaminas y tu cuerpo lo que hace es que, bueno, activa ciertos mecanismos que lo que hace es que sube la glucosa en sangre. Ojo, luego cuando cese va a haber una caída, va a volver a sus niveles basales. Pero esto, imagínate, gente que no tenga formación, se hace eso y puede llegar a pensar que el ejercicio intenso es malo. Porque sube la glucosa en sangre. Ojo. No es malo, es que es algo fisiológico que tiene que ocurrir. Es que es la respuesta de estrés que moviliza glucosa del hígado y de otros tejidos para que tu cuerpo utilice esa glucosa en ese momento de estrés, ¿no? Lo que pasa es que para eso hay que entender básicamente la respuesta de estrés. Claro, es que hay que tener una forma... Ese era uno de los objetivos de este libro, que la gente entienda todos los factores que modulan y por qué. O sea,
cómo se modula la glucosa en sangre, todos los factores que intervienen y luego en qué rango nos podemos mover y salir de ese alarmismo de 30 miligramos de decilitro, que realmente es ridículo. Genial, vamos a seguir. Dice Alejandro Mínguez, ¿una persona sin síntomas debería medirse la glucosa? A ver, todos deberíamos conocer nuestra glucosa, al menos una vez, nuestra glucosa basal. Esto equivale a hacerse una analítica. Cualquier analítica tiene la glucemia basal. Entonces, que te corte, pero sí, claro, sí. Diferencia entre glucosa basal y picos de glucosa. Claro, aquí han mencionado su glucosa. Debería medirse la glucosa. Todos deberemos tener una analítica basal con los principales parámetros de salud. Creo que eso es totalmente razonable, incluso para una persona sin síntomas, por supuesto. Pero de ahí, pues, veremos si tiene sentido o si está justificado para alguien que se interesa por optimizar su salud el estar midiendo continuamente glucosa. Ahora vamos a hablar, ¿vale? Bien. Isma, consecuencias entonces en personas sanas, personas que no tienen ningún diagnóstico de diabetes, de tener picos de glucosa frecuentes. ¿Las hay? ¿No las hay? Las hay, pero son más derivados de lo que genera esos picos de glucosa que de los picos de glucosa en sí. No sé si me explico. Claro, sí, causa o consecuencia, ¿no? ¿Te refieres a eso? A ver, como digo, realmente en personas sanas, los estudios nos dicen que la mayoría de personas sanas, el 80% del tiempo van a estar por debajo de 140. Siempre que estés por debajo de 140, de manera a nivel incluso postprandial, es decir, no la glucosa en ayunas, que esto lo tengo que aclarar. La glucosa en ayunas es otra cosa. Si a ti la glucosa en ayunas te sale en 140, ahí hay un problema ya importante, ¿vale? Estamos hablando de la glucosa después de comer. Siempre que no supere. La mayoría de las personas sanas van a estar nunca van a superar 140, pero puntualmente pues puede llegar a 170, 180. Digo, hay estudios de hasta 180 y no va a haber ningún problema. Después de comer, ¿vale? Después de comer. No hablamos de glucemia basal. La glucemia basal tiene que estar, según dice la sociedad científica, pues de 75, 80 a 100 o a 110, depende de la sociedad, pero no más. Debajo de 100 normalmente. Entonces, pero estamos hablando de picos de glucosa. Entonces, incluso si un día te comes una pizza o lo que sea, pues se te va a subir la glucosa a 180 o 200 y a las 3 horas verás que te vuelve a bajar a niveles basales. Y eso es totalmente normal y eso es fisiológico. Y no te tienes que preocupar nada de eso. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un mal estilo de vida, aquí es lo que creo que me has preguntado, si empiezas a tener picos de glucosa constantes, muy elevados, y además ves que empiezan a tardar mucho en volver, si eso causa ciertos problemas metabólicos, o si son cuando hay ya una serie de problemas que te llevan a tener estos picos de glucosa. Es bidireccional, ¿vale? Claro. Es bidireccional. Es decir, si tú constantemente estás teniendo picos de glucosa exageradamente altos y con el paso del tiempo, y estos son meses y años, y con el paso del tiempo ves que tardan mucho en bajar y demás, ahí ya está viendo un problema, ¿vale? Que ese problema, ¿vale? Va a conllevar a que haya ciertas alteraciones metabólicas y ciertas alteraciones metabólicas van a conllevar a que eso ocurra también, que esos picos de glucosa sean exageradamente altos y se mantengan en el tiempo. Los principales factores que van a hacer que tengas problemas de glucosa en sangre, tanto a nivel basal como a nivel de pico de glucosa después de comer, son muy claros. Uno, una sobreingesta energética, es decir, comer por encima de nuestras posibilidades. No estoy hablando de tipo de nutrientes. Ingerir muchas más calorías de las que tú gastas de manera constante, unido a que haces poco ejercicio, esos son dos factores principales, que eso, en última instancia, te va a llevar a acumular grasa corporal. Un acúmulo de grasa corporal, sobre todo en lo que es la zona abdominal, la zona visceral, que es lo mismo, pero de manera interna, entre nuestros órganos, ¿no? Intestino, hígado y demás, y lo que se conoce como grasa ectópica, que es decir, que es la acumulación de grasa en tejidos que no están acostumbrados, digamos, o no deberían de almacenar grasa, como puede ser dentro del hígado, dentro del páncreas, dentro del músculo. La grasa, esa acumulación de grasa lleva a resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es el principal factor que en última instancia te va a llevar a que haya una desregularización de la glucosa. Por tanto, el factor principal es, 1, comemos más de lo que gastamos constantemente en esta sociedad. 2, hacemos menos ejercicio del que deberíamos hacer, por lo tanto no hay turnover de glucógeno, que eso luego si quieres lo explicamos, y aparte no gastamos calorías. Como consecuencia de eso, acumulamos grasa, y sobre todo esa que se acumula a nivel visceral y a nivel ectópico, nos lleva a resistencia a la insulina, y esa resistencia a la insulina va a llevar en última instancia
si se mantiene en el tiempo, a una hiperglucemia y en última instancia pues ya aparecería la diabetes tipo 2. Exactamente, que de hecho pues en personas con diabetes tipo 2 y tipo 1, hay más tipos de diabetes, pero son las principales, pues evidentemente tenemos amplísima evidencia de que picos de glucosa o mal control glucémico a lo largo del tiempo pues genera las complicaciones clásicas de la diabetes tipo 2, tipo 1 o de la diabetes en general, que se dividen en dos grupos, por explicarlas rápidamente, complicaciones macrovasculares y microvasculares. Las macrovasculares afectan a vasos grandes, porque al final lo que más deteriora la hiperglucemia es el sistema cardiovascular, deteriora los vasos sanguíneos. Entonces, en cuanto a complicaciones macrovasculares, pues están el infarto de miocardio, ¿no? El afectar a las arterias coronarias del cuerpo, los ictus o accidentes cerebrovasculares en el cerebro y la enfermedad arterial periférica, que es básicamente que las arterias de las extremidades, sobre todo de extremidades inferiores, se tapen. Hay un dato que es importante y es que algunas consecuencias, como las que has mencionado, no hay que esperar a tener diabetes tipo 2 para que ocurra. Claro. Ya se ha visto que con resistencia a la insulina, para que la gente lo entienda, es el paso previo a la diabetes tipo 2. Bueno, podríamos hablar de prediabetes, entre medias, sería resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que tiene, bueno, que es diferente. Hablamos de diabetes tipo 2 que todavía se relaciona mucho más con nuestro estilo de vida y demás. De hecho, creo que el 80-90% de los diabéticos son tipo 2 y el resto son tipo 1. 9 de cada 10, sí. Y aquí, o sea, ya con resistencia a la insulina mantenida en el tiempo, ya empieza a haber complicaciones. Ya empieza a haber alteraciones que pueden llevar a este tipo de patologías sin que haya diabetes tipo 2. O sea, tú puedes tener todas esas consecuencias que tú has dicho sin tener una diabetes tipo 2, una resistencia a la insulina. Un diagnóstico. Y es importante que la gente sepa que tú puedes tener resistencia a la insulina incluso 15 o 20 años antes de que tu glucosa en sangre en ayunas aparezca alterada. Claro. Es decir, tú puedes ver que tu glucosa en sangre está bien, está un poquito alta, en 100, 98, 100, pero tu estilo de vida es malo, pero tú dices, bueno, no, mi glucosa está bien, por lo tanto yo estoy saludable. Ojo, tu glucosa te sale bien, glucosa en la ayuna, ahora sí estamos hablando de glucosa en la ayuna, en una analítica te sale bien porque estás forzando tu páncreas a secretar mucha insulina para que tu glucosa esté bien en la analítica. Claro. Pero tú puedes tener resistencia a la insulina, como te digo, incluso muchos años antes de tener diabetes tipo 2 y no saberlo. De hecho, es lo normal, ¿no? Que tengas muchos años, incluso décadas, resistencia a la insulina antes de desarrollar. Hay una cantidad de gente que tiene incluso diabetes tipo 2 que no está diagnosticada y con resistencia a la insulina, imagínate, porque además normalmente la analítica de base no te suelen medir, a no ser que, no sé, pues, hay formas, porque tú sabes que midiendo un poco cómo son el perfil lipídico y cómo está la glucosa, puedes saber un poco. Hay ratios. Hay ratios y hay cosas. HDL triglicéridos, por ejemplo, es uno de ellos. Es uno de ellos. Pero, no sé, no te suelen medir un HOMA ni nada en una analítica. Realmente es una relación entre glucosa e insulina basal. Es bastante fácil de medir. De medir, sí. Pero no se suele hacer. Y nos quedábamos con las complicaciones microvasculares que ocurren en vasos pequeños y que, bueno, pues son la retinopatía diabética, alteraciones en los vasos de la retina que puede conllevar al final en una ceguera, neuropatía diabética, afectación de los nervios, y nefropatía diabética, porque el riñón, siempre lo decimos los médicos, que es como un ovillo de vasos sanguíneos. Al final tiene una función de filtro y tiene un montón de vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente los picos de glucosa tienen su importancia, pero no solo los picos de glucosa, sino el control glucémico, es decir, los niveles medios de glucosa a lo largo del tiempo, ¿no? Y no solo que puntualmente te comas un plátano o unas pasas o un dátil y te suba la glucosa a 140 para en 30 minutos volver a normalizarse, ¿no? Claro. Que como tú has dicho, hay que analizar el patrón de respuesta a la glucosa, a la elevación de glucosa, y no solo el pico, ¿no? El que se alcance. La gente se fija mucho, ya he llegado a 112, entonces me voy a... Y no en, oye, a lo mejor que te has mantenido en 140 durante 3 horas y eso no es normal. Claro, es que hay muchas cosas que hay como durar, o simplemente, a lo mejor tú has comido saludable, pero resulta que llevas tú te tiras toda la mañana sentado, estás trabajando en el ordenador y llevas 6 horas sentado y te hace una comida y se te eleva la glucosa mucho más que si antes de hacer esa comida, por ejemplo, ha ido andando, aunque sea 30 minutos, a hacer la compra o lo que sea y vuelve. Es decir, sabemos que simplemente por el hecho de estar mucho tiempo sentado, el pico de glucosa va a ser mucho más alto, que si aunque sea te mueves un poco antes o después de comer, el estrés que tengas te va a afectar, que hayas comido en la comida de antes. O sea, si tú
hace un almuerzo, lo que tú hayas desayunado va a afectar en el pico de glucosa. ¿Eso cómo se llamaba? El efecto de la segunda comida. El efecto de la segunda comida. Sí, y tiene mucho que ver. Esto pasa mucho, por ejemplo, si tú haces un desayuno y en el desayuno introduces carbohidratos, el pico de glucosa que va a tener a mediodía va a ser más bajo que si no introduces carbohidratos. ¿Por qué? Porque cuando tú introduces carbohidratos en la comida previa, el páncreas deja lo que se conoce como una insulina prefabricada, una insulina de fase aguda, o sea, la deja como prefabricada. Por lo tanto, en la siguiente comida, la liberación de insulina va a ser más rápida. Entonces, no va a haber tanto pico de glucosa. Esto pasa mucho. Hay personas que, con la obsesión de intentar tener pico de glucosa lo más bajo posible, empiezan a comer cada vez menos carbohidratos y se tiran muchos días o muchos meses sin comer carbohidratos. Y de repente un día van a visitar a su abuela o a su madre, le hace una paella, un arroz o lo que sea, comen carbohidratos y se le sube la glucosa muchísimo. Muchísimo porque su páncreas, digamos que, para que se entienda, ¿no? Se ha como se desadaptado un poco a fabricar insulina de primera fase y tarda un poquito más. Entonces pueden ver que tienen un pico de glucosa muy alto y esto que genera carbofobia. Ostras, es que ves que los carbohidratos son fatales, me habéis provocado un pico de glucosa de 200 y es como una especie de, entre comillas, desadaptación a la fabricación de glucosa, de insulina rápida, por decirlo de alguna forma. Claro, pues vamos a repasar, ahora te voy a preguntar para que vayas pensándolo, el cómo reducir los picos de glucosa o mejorar el control glucémico sin volvernos locos. Es decir, que al final son cosas que llevamos haciendo y divulgando un montón de tiempo, pero que ahora se han puesto de moda. Pero mientras tanto vamos a ir revisando los comentarios por si hay alguno. Mientras tanto voy a intentar poner el aire un poquito más fuerte, que aquí estamos pasando un poco calor. ¿Los que ya tienen resistencia a la insulina deben controlar la glucemia? Claro, sobre todo los que tienen resistencia a la insulina y los que tienen diabetes tipo 2. Son las personas que más deberían de controlar la glucemia, ¿vale? Mucho más que incluso que las personas que no tengan resistencia a la insulina o que no tengan diabetes, ¿vale? ¿Hacer ejercicio durante el periodo de ayuno en ayuno intermitente sube la glucosa y rompería el ayuno? Bueno, a ver, hacer ejercicio, ¿vale? Sobre todo si es de alta intensidad, independientemente del estado nutricional, puede elevar la glucosa en sangre. El tema de romper el ayuno, realmente hay dos. O sea, cuando tú dices romper el ayuno, la gente se obsesiona con esto. Romper el ayuno hay dos formas, la conceptual y la fisiológica. La conceptual, ¿qué es? Oye, la teórica. Es decir, tú rompes el ayuno cuando ingieres calorías, ¿vale? Cuando ingieres calorías, rompe el ayuno. Si no ingieres calorías, no rompe el ayuno. Así de fácil. Luego está la fisiológica. La fisiológica, ¿qué es? Cuando nosotros hacemos algo que, más allá de ingerir calorías o no, rompe o anula las vías que se activan durante el ayuno. Esto, por ejemplo, si nosotros comemos algo de calorías, es decir, si tú te comes, pues yo qué sé, un trocito de una legumbre o te comes o le echas un poquito de leche al café, aunque tiene calorías y conceptualmente está rompiendo el ayuno, esas pocas calorías no van a ser suficientes como para romper las vías que se activan en el ayuno. Es decir, la autofagia va a seguir activa, la AMPK va a seguir activa y demás. Si comes mucha cantidad de comida, pues sí que evidentemente estás rompiendo el ayuno. Pero realmente no funciona como un interruptor on-off. Hay gente que dice, voy a estar 15 horas de ayuno y a la hora 14 se quiere tomar un café con un poco de leche, ¡ay! Habré roto el ayuno, como si fuese a tirar por tierra todo lo que han sido esas horas de ayuno, esos beneficios que realmente no son tantos como la gente piensa. Entonces, no, realmente no funciona como un on-off. Está activo o está desactivado, ¿vale? Entonces, hay que entender eso un poquito más. Mira, José Cardozo pregunta algo que es interesante. Dice, tengo 65 años. ¿El nivel, entiendo, de glucemia debería tener que ver con la edad? ¿Es igual para una edad que para otra? Y es verdad que la sensibilidad a la insulina, de hecho, va disminuyendo con la edad. De hecho, podríamos, en el mundo este del antienvejecimiento, podríamos decir que uno de los primeros marcadores de envejecimiento. Totalmente. El perder sensibilidad a la insulina sin patología. ¿Vale? Va declinando. Y lo que podemos hacer es, básicamente, sobre todo, entrenar y entrenar fuerza y hacer ejercicio. Es una de las cosas que es importante tener en cuenta, y es que conforme vamos envejeciendo, el control de todo este sistema de insulina, glucosa, se va empobreciendo. De hecho, es una consecuencia del envejecimiento. Pero aquí me parece que es importante decir un matiz, que todas las cosas que son consecuencias del envejecimiento no significa que sean... que ya está, que tiremos la toalla. Es decir, está visto y comprobado que si nosotros, independientemente de la edad que tengamos, somos físicamente activos, podemos mantener una sensibilidad a la insulina, si no igual, prácticamente igual que una persona que tenga 20 o 30 años. Claro.
También dice por aquí Vanessa García, ¿el hígado graso es resistencia a la insulina? Suelen asociarse, Vanessa. Están muy íntimamente ligados. No siempre, no siempre a la misma medida, pero suelen asociarse mucho. De hecho, todas las enfermedades, hígado graso, enfermedad cardiovascular, todas tienen en mayor o menor medida, en gran parte, tienen mucho que ver con la resistencia a la insulina, y hay 3 pilares fundamentales, que son resistencia a la insulina, todo esto que estamos hablando, inflamación sistémica de bajo grado, y podríamos meter estrés oxidativo. En esos 3 pilares recaen prácticamente todas las enfermedades metabólicas del siglo XXI. Y Antonio Sánchez Moreno pregunta, si no se es diabético, ¿cómo se sabe el nivel de glucosa? Dice, entiendo que no vas a hacerte analíticas cada 2x3. Pues bueno, Antonio, aquí te diría que no hace falta tampoco saber tu glucemia diariamente. Sí hace falta, como digo, tener una analítica periódica cada cierto tiempo, dependiendo de varios factores. Y después está un tema que mencionaremos ahora, que es un tema muy candente, que es el tema de los monitores de glucemia implantables. Vamos a entrar ya mismito ahí, pero antes lo que quiero es preguntarle a Ismael, que no sé si no lo ha dicho al final, ¿cómo reducimos entonces esos picos de glucemia? Pues mira, y va en relación a esta última pregunta que te han dicho, ¿no? Oye, tenemos que estar constantemente midiéndonos. Si tú quieres que tu glucosa funcione bien, todo el sistema funcione bien, tenemos que hacer básicamente 3 cosas, que son las que siempre sabemos. 1, hacer actividad física o ejercicio físico. 2, intentar comer acorde a nuestro gasto energético, es decir, comer acorde a nuestro ejercicio físico, actividad física. 3, intentar llevar una dieta medianamente saludable, no hay que obsesionarse, sino medianamente saludable. Y cuando hablo de medianamente saludable es pues comer alimentos principalmente de origen natural, intentar huir de alimentarse a base de ultraprocesados, sobre todo estos que no son muy saludables. Realmente no importa mucho la distribución de macronutrientes, que esto es importante decirlo. La gente piensa que para mejorar esto tiene que reducir los carbohidratos y realmente no es así. De hecho, hay un montón de estudios en los que diferentes tipos de dieta saludable mejoran, incluso revierten la resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, tanto como puede ser una dieta mediterránea, como puede ser una dieta vegana alta en carbohidratos, como puede ser una dieta cetogénica baja en carbohidratos. O sea, no importa tanto los macronutrientes, sino que la ingesta energética vaya acorde a nuestro gasto energético. Y luego, como otros factores, pues evidentemente una adecuada gestión del estrés y un correcto sueño, descanso, que también pueden alterar los niveles de glucosa. Estos son los pilares centrales. Esto es, digamos, el 90%. Y luego hay un 10% que es lo que la gente se centra más. Es decir, el chupito de vinagre. Como los suplementos. O sea, tú no, apenas haces ejercicio, apenas comes bien, pero te tomas el suplemento. Que todos los pilares estos, como digo, son el 90 o el 95%. Y luego hay unas pequeñas cositas que son como pequeños trucos que pueden ayudar, pero que realmente el impacto es mínimo. Pero eso la gente lo hace. Que es tomarte un chupito de vinagre antes de las comidas, ¿vale? Porque se ha visto que el vinagre, también el limón, la lima, puede reducir el pico de glucosa en sangre, y eso a la gente no le falta chupito de vinagre antes de la pizza. ¿Qué impacto realmente, qué impacto puede tener eso? No, lo pregunto de verdad, genuinamente. Yo he divulgado mucho sobre el vinagre de manzana. Quiero decir, ¿qué impacto real crees que podría tener el comerte un plato de arroz y tomarte antes? Pues mira, te lo voy a decir. En los estudios que hay, al menos en los que yo he leído, es verdad que tomarte un chupito de vinagre, también hay estudios con limón y con lima y también pasa igual, con el ácido. Tomarte el chupito de vinagre antes de la comida, se veía que el grupo que tomaba el chupito de vinagre tenía un pico de glucosa más bajo, no subía tanto. Pero luego ambos grupos, tanto el que tomaba el vinagre como el no, la glucosa volvía a niveles basales al mismo tiempo. Claro. Entonces, te baja un poco el pico de glucosa, pero realmente el otro grupo que no tomaba el vinagre normaliza al mismo tiempo. Entonces, el impacto real, pues tampoco es demasiado. Luego hay otras cosas, como el orden de los alimentos. Es verdad que sabemos que si nosotros ingerimos antes, por ejemplo, verduras o alimentos ricos en fibra, antes, incluso alimentos ricos en proteínas y grasas, antes que los carbohidratos, es decir, si tú te vas a comer una ensalada, un plato de arroz y un filete de carne, ¿vale? Comértelo en el orden correcto sería los vegetales, alimentos ricos en fibra, luego la proteína o la grasa y por último los carbohidratos. Si tú lo haces en ese orden y dejas los carbohidratos al final, el pico de glucosa es menor que si te comes los carbohidratos en primera instancia. Pero una vez más, el impacto de eso es mínimo, es realmente mínimo. Yo eso solamente se lo recomiendo, pues yo qué sé, pues a personas que ya tengan una diabetes tipo 2, que la tengan
Siempre y cuando estén los pilares centrales. Volvemos al cortoplacismo de intentar en el corto plazo que mi glucosa no suba un tanto, claro, pero en el largo probablemente sea... Claro, eso es una cosa que, bueno, lo puedes hacer si quieres, pero luego te encuentras gente que incluso gente que es físicamente activa, y ahora veremos otro factor, ¿no? Que es físicamente activa y que dice que se va a comer un sándwich de un bocadillo y te dice que no, que el sándwich, el bocadillo lo deconstruye. Lo deconstruye, se come primero la lechuga y el tomate, luego se come el filete de pollo del bocadillo y por último el pan. ¿Y para qué se hace un bocadillo? Eso no es un bocadillo, ¿vale? Y entonces, claro, llega a esa psicosis que eso el impacto que tiene es ninguno, prácticamente. Pero claro, como te dicen que 30 no sé qué, que el pico de 30 ya es negativo, como te obsesionas con esto, caen estas cosas. Y luego una cosa muy importante es controlar nuestra composición corporal. O sea, más allá de hacer ejercicio y comer sano, y está vinculado, evidentemente, si nuestros niveles de grasa corporal son saludables, y yo no digo que haya que estar con los abdominales marcados, ni mucho menos, simplemente que tu porcentaje de grasa, incluso aunque tenga un poquito de grasa acumulada, no es excesivo, sobre todo grasa visceral y grasa ectópica, y tus niveles de masa muscular sean medianamente buenos, y no hablo tanto en cantidad, sino en calidad, es decir, que hagas algo de ejercicio, ya está. Es que tu glucosa va a estar bien y tu insulina va a estar bien. Si tú tienes una mediana composición corporal, si más o menos te cuida un poco, y no ya hablo de obsesiones, no, cualquier persona normal que se cuide un poquito y tal, lo más normal es que su glucosa en sangre, salvo excepciones, funcione perfectamente y que su sensibilidad a la insulina sea correcta. Sí, después hay factores que la modulan, hay estrés crónico, evidentemente. Es verdad que hay gente con mucha ansiedad que, bueno, tiene más dificultades. Sí, eso está claro. Afecta al estrés, afecta al sueño. Los fármacos, los corticoides, por ejemplo, o incluso algunos antibióticos, otros fármacos que pueden modular. Es decir, el tema de la glucosa es complejo, pero es verdad que nunca le hemos prestado tanta atención como ahora. Sí. Y realmente es ahora que le prestamos tanta atención cuanta más prevalencia de diabetes hay en el planeta, ¿no? Hace 50 años nadie tenía esta locura con la glucosa y éramos menos diabéticos que ahora. Es verdad que las previsiones no son nada alentadoras y hay varios estudios en los que se calcula que para 2030 la prevalencia de, no sé si eran 1.000 millones, no me acuerdo cuánto era, de personas con diabetes tipo 2. Y el problema es que hay muchos sin diagnosticar y gente con resistencia. Y si metemos a la gente que tiene prediabetes o a gente con resistencia a la insulina que ni siquiera lo sabe, la prevalencia es bastante preocupante. Claro. Y hablando de la pregunta que nos han hecho antes de, oye, ¿cómo está mi glucosa? Pues tenemos por aquí que me han mandado esta marca, Sibionics, pues monitores de glucemia, que como los muchos que hay hoy en día y que vamos a revisar aquí mismo en directo. Vamos a ver, para que la gente entienda un poco qué son estos aparatos que verán mucha gente pues usándolo, ¿no? Sí, típica chapita del brazo, ¿no? Exacto, que muchos de ellos son diabéticos, pero otros empiezan a ser personas sanas que lo utilizan con fines... Entonces, vamos a explicar esto, que se ve bien aquí en plano, ¿no? Vamos a explicar esto, qué es y qué hace. Esto al final es un monitor de glucemia que no mide la glucemia que te mides cuando te haces una analítica. Te mide la glucemia que se llama intersticial. El intersticio es como el liquidillo que rodea las células, podemos decir. El espacio que hay entre células. El espacio que hay entre las células, que tiene un líquido, pues bueno, sabemos que la glucemia medida ahí correlaciona proporcionalmente con la glucemia que tenemos en sangre. Sí, tiene un error, creo que era de más o menos 10%. Sí, 10, 12, 14, pero no más. Y es útil, porque midiendo esta glucemia intersticial, pues podemos saber qué glucemia de forma bastante precisa tenemos, ¿no? ¿Cómo se pone? Pues esto es, si quieres, ábrelo y vamos viendo lo que trae. Pero es bastante sencillo. La gente le da un poco de reparo, pero realmente es muy sencillo. Sí, bueno, por decir datos, bueno, esto lo que te va haciendo es que cada X tiempo te va midiendo, te va haciendo las mediciones y tú lo puedes ir controlando con una aplicación móvil. Sí, lo vinculas al móvil vía Bluetooth, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Manipúlalo tú, no enseña a cámara. Sí, nada, tiene básicamente pues un aplicador, este es el producto y esto pues se pondría con el aplicador en el brazo, tiene una pequeñísima agujita que no duele cuando se pone, quiere decir, lo notas pero no te duele y va haciendo lecturas cada poco tiempo que vas viendo en el móvil. Y te va haciendo un dibujo gráfico de cómo estás haciendo la glucosa en sangre. ¿Por qué se le llaman picos de glucosa? Porque si tú vas viendo el gráfico, pues claro, cuando comes, ves que se eleva.
y luego pues al tiempo vuelve a bajar. Cuando vuelve a comer normalmente se vuelve a elevar, ¿no? Entonces por eso se le llaman picos de glucosa. Tenemos que entender que cada vez que se produce un pico de glucosa en sangre, tenemos una hormona que se llama insulina, que lo que va a hacer, nuestro páncreas la va a secretar para regular nuestro nivel de glucosa en sangre, para que precisamente esa glucosa pues se almacene donde se tiene que almacenar, que principalmente tenemos dos almacenes de glucosa, que son el músculo, el principal, caben entre 350 a 500 gramos de glucosa en forma de glucógeno, y luego está el hígado, que almacena unos 100 aproximadamente. Esto incluso se puede entrenar, es decir, deportistas que entrenan son capaces de almacenar más glucógeno, y ya está, secretamos insulina. La insulina lo que hace es, digamos, quitarla, para que se entienda, quitar la glucosa de la sangre y meterla en los músculos, y los niveles de glucosa en sangre vuelven a su estadio normal. Luego, cuando estamos ayunando, ¿vale? Cuando estamos ayunando puede darse el efecto contrario, que bajen los niveles de glucosa. Tú puedes ver que hay una bajada de glucosa y nuestro cuerpo tiene otra hormona principal que se llama glucagón, que hace el efecto contrario a la insulina. Lo que hace es, digamos, que le toca la puerta al hígado para que el hígado libere glucosa a la sangre, porque es malo tanto tenerlo alta como tenerla baja, no te puede dar una hipoglucemia. Entonces, pues bueno, con esa hormona y con otros reguladores más, pues se va regulando, y siempre la glucosa en sangre debe de estar en ese intervalo que el que debe estar. Claro, de hecho, a corto plazo es más peligroso tener una hipoglucemia que tener una hiperglucemia. La hiperglucemia no la notas, pero una hipoglucemia te digo yo que la notas y puedes caer inconsciente. De hecho, pues puedes morir de una hipoglucemia. Y estos aparatos que duran 14 días en el brazo, lo bonito es que te van diciendo la película de la glucosa, ¿no? Porque cuando tú te haces una analítica tradicionalmente, ves la glucosa que tienes a las 8:35 de ese día y ya está. Y eso te da ese dato, pero cuando ves la película, ves cómo responde tu glucosa al entreno, cómo responde tu glucosa al arroz, a la patata o al boniato, cómo responde tu glucosa a una infección de muelas, cómo responde tu glucosa a pelearte con, yo qué sé, con tus padres o con tu pareja. Claro. Todo eso es que modifica la glucosa, lo hemos dicho. Pero sí que hay que, primero, en diabéticos esto tiene todo el sentido del mundo, y de hecho se prescriben, se utilizan de forma masiva, por suerte, y se financian incluso por la mayoría de sistemas de salud en diabetes tipo 1, en diabetes tipo 2 es otra historia. Pero evidentemente un diabético con esto ha visto el cielo. Quiero decir, yo tengo pacientes... Es mágico para el diabético. Tengo pacientes que dicen, por fin, Borja, puedo realmente controlar mi diabetes, porque yo antes no me podía pinchar el dedo 7 veces por mi trabajo, o porque simplemente psicológicamente les machacaba estar tedioso, continuamente pinchándose el dedo, ¿no? Y además del estigma que eso suponía, ¿no? Socialmente, de estar continuamente sacando la lanceta y pinchándose el dedo. Y llega esto y dice, bueno, pues lo tengo en el móvil, además es tecnológico, ¿no? Queda incluso como guay. Sí. Y eso en un paciente diabético le ha dado la vida. Ahora bien, el debate no entra en los pacientes diabéticos, el debate entra en los pacientes sanos. Sí. Entonces, quiero que aquí abramos un debate. Vamos a abrir un melón de en qué casos y en qué circunstancias crees tú que está justificado utilizar un aparato de estos si no tengo diabetes, ni tengo antecedentes familiares de primer grado de diabetes, ni tengo una obesidad grave que me diga que puedo tenerla. Sí. Tú y yo, ¿en qué casos puede estar justificado y en qué casos no? A ver, aquí cada uno es libre, ¿vale? Y siempre que cuando tú cubres el gasto, ¿no?, que tiene esto, cada uno puede hacer lo que quiera, evidentemente. A ver, en mi opinión, es algo opcional, no es necesario. Yo, como te he dicho antes, cualquier persona que a priori pues no tenga, o sea, que tenga una vida medio normal, no tenga unos niveles de estrés crónico exagerados, no tenga diabetes tipo 1, por supuesto, su composición corporal no se tiene que alarmar. Es decir, va a estar bien, casi, vamos, 98% seguro de que va a estar bien, y ya está, no hace falta. Ahora bien, si alguien por curiosidad, yo pienso que, oye, por curiosidad, pues, oye, invertir en un aparato de esto que tú te lo pagas y demás, por curiosidad, y quieres verlo, yo lo he hecho, tú también lo has hecho. O sea, no que le voy a decir a otros que no lo hagan, pues yo tenía curiosidad y evidentemente pues yo me lo estuve midiendo. Es decir, motivo exploratorio, motivo experimental. Pero el peligro, en mi opinión, esto es como el que va a hacerse una analítica a un médico. Y no es médico ni tiene formación. Y le dan la analítica, ¿vale? Tú lo ves y te la descargas y ven ahí un montón de asteriscos, y tú te autodiagnosticas lo que te dé la gana, y además te compras el fármaco que tú quieras porque tú te has diagnosticado sin consultar con el médico. Tú la analítica, oye, se la tienes que dar al profesional que te haga una lectura y que te diga
cómo está, y en caso de que haya una indicación de algún fármaco o algo porque tenga algún tipo de patología, pues te lo indicará el médico. Porque tú no tienes la formación suficiente, porque a través de una analítica de autodiagnosticarte y mucho menos de automedicarte. Pues esto es un poco igual. Si tú te mides, pero no sabes realmente, porque esto te da una lectura, pero no te explica. Esto no te dice, te ha subido la glucosa, pero te ha subido porque estás haciendo ejercicio intenso y esto por eso te tal. Eso no te lo dice. Tú ves que estás haciendo ejercicio y te sube. O como he dicho antes, tú ves que tomas una fruta y te sube. Ves que tomas carbohidratos y te sube. Pero hay tantos factores que influyen que tú puedes empezar a poner etiquetas. Ostras, este alimento es malo porque me la sube mucho. Este alimento es bueno porque no me la sube tanto. Y empieza a hacer cosas de estas. Típico ejemplo. Me como un plátano, me sube mucho la glucosa. Ya no como más plátano. Ya no como más plátano, pero es que además cojo y como el plátano y lo mojo en crema de cacahuete, me lo como y el pico de glucosa es menor. ¿Por qué? Porque cuando mezclamos los carbohidratos con proteína o grasa, el pico de glucosa es menor. Entonces tú dices, ostras, pues entonces me como el plátano, pero siempre con crema de cacahuete, porque el pico de glucosa es más bajo. ¿Vale? La crema de cacahuete no pasa nada, es saludable, pero es hipercalórica, así está aumentando el contenido calórico y además el hecho de que constantemente estés mezclando carbohidratos con grasa, pues dices, pues me lo voy a comer con bacon. No solamente está aumentando el contenido calórico, que ya es mucho más alto, aunque tu pico de glucosa va a ser más bajo, pero estás comiendo muchas calorías, lo cual te puede llevar a un exceso de grasa y eso llevarte resistencia a la insulina, pero es que además a lo mejor estás subiendo tu colesterol LDL o tu triglicéridos porque estás comiendo mucha grasa de origen animal. Y por un lado tus picos de glucosa están siendo bajos y tú te crees que todo es la glucosa, pero estás aumentando tu riesgo de alguna patología cardiovascular porque está aumentando tu LDL. Claro. Entonces, para mí es muy importante que si tú tienes curiosidad por esto, seas escéptico en cuanto a tu propia capacidad para diagnosticar o al menos tengas la formación mínima, sí, entre otras cosas para eso escribir libros, para que al menos tengas la formación mínima, la información mínima para saber interpretar qué está ocurriendo ahí. Y sobre todo no tomar decisiones drásticas. Es decir, ostras, pues voy a cambiar esto de manera radical y consultarlo siempre con un médico, un nutricionista o lo que sea. Sí, pienso igual. Creo que aquí el fallo está en la interpretación. No en la tecnología en sí mismo, que para mí es muy buena, de hecho es revolucionaria, sino en la interpretación cuando hay un perfil de persona concreto, un perfil de persona que tiene cierta obsesión con su salud, podemos llamarlo hipocondría o no, pero bueno, una persona obsesiva con su salud que a veces yo he visto personas sanas revisar 40 veces al día la glucosa. Es decir, revisarla como si, más que Instagram. O sea, al final es como se vuelve un trastorno obsesivo compulsivo. Claro, sí. Y ahí, cuando eso deriva en una restricción alimentaria de lo que tú has dicho, el arroz me ha subido a 150, ya no como arroz. Ya no como esto, y te das cuenta de que al final dejas de comer un montón de alimentos que eran saludables. Cuando además hemos dicho que realmente los macronutrientes no tienen nada que ver. De hecho, hay un montón de estudios donde se ve no solamente prevenir resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, sino revertir. Es decir, la diabetes tipo 2 con dieta en déficit calórico que te hacían perder grasa, pero alta en carbohidratos. Claro. Y mejoraban y revertían la diabetes tipo 2, incluso comiendo alto en carbohidratos, pero porque el total calórico era por debajo, hacían algo de ejercicio, empezaban a perder grasa y daba igual. Entonces la gente lo asocia mucho y genera trastorno de la conducta alimentaria y carbofobia si no lo interpretas bien. Le cogen miedo a los carbohidratos. ¿Y no crees que con el auge de tecnología e inteligencia artificial que estamos viviendo, no sería sencillo hacer un software que de alguna forma guiara de forma basada en la evidencia y sencilla a la persona que usa esto? Es decir, oye, estás en 150 pero acabas de comer plátano. Es normal, tranquilo. Sí, lo que pasa que en mi opinión, en mi opinión es que la gente que hace esto pues se rige por mucha influencia, mucha información en redes sociales que son alarmistas, porque los alarmistas venden, ¿no? Entonces, claro, si te digo que un pico de 30 ya es malo, o por encima de 30 ya es malo, imagínate, claro, que no es nada. Entonces la gente, como se rigen por cosas, porque se lo ha dicho el influencer de turno o el tal, pues al final le hacen caso a eso y por tanto la interpretación es errónea. Que sería interesante que detrás de un grupo de nutricionistas y demás, pues sacaran esto e informasen al paciente de una manera guiada, personalizada o semipersonalizada, ¿no? De por qué pueden ocurrir estas cosas y que te digan, oye, que sí, que tu glucosa aquí está alta, pero es fisiológicamente normal que esté alta, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del ejercicio. Que un pico de glucosa puntual después de comerse alto y que tú pienses que eso es malo, es como si te pones a hacer ejercicio y ves que te está aumentando la frecuencia cardíaca y piensas que entonces el ejercicio es malo porque te está aumentando la frecuencia cardíaca. Hombre, no, eso es fisiológico, eso no es patológico. O la sudoración, ¿no? O que sudas. Y luego otro matiz es que
hay un nicho donde también es muy interesante los sensores de glucosa, que es en el ámbito deportivo. En el ámbito deportivo, y cada vez hay más evidencia, en el cual es algo positivo porque, por ejemplo, en un maratoniano, en un ciclista, durante una etapa, por ejemplo, del Tour de Francia, podemos monitorizar un poco cómo funciona su glucosa en sangre. Y entonces esto nos puede ayudar, entre otras cosas, a saber cuáles son los momentos óptimos donde tiene que tomar geles de glucosa, por ejemplo, durante una competición. Porque en competidores de resistencia y en pruebas a largo plazo sí que se pueden dar ciertas hipoglucemias que reduzcan el rendimiento, ¿no? Claro. Cuando son pruebas de muchas horas. De muchas horas, pues imagínate, ahí ya no solamente... Aquí tenemos que entender que este tipo de deportistas, sobre todo cuando son pruebas de más de 2 horas, no basta con comer antes y después, sino que tienen que ingerir comida, principalmente carbohidratos de alto índice glucémico, durante la competición, si quieren optimizar rendimiento, porque su depósito de glucógeno no basta para soportar la prueba, al menos si quiere ir al máximo nivel, ¿no? Entonces, normalmente suelen tomar ingesta energética, que suelen ser pues, geles de glucosa, dátiles, bebida energética. Entonces, esto nos puede ayudar, entre otras cosas, a saber cuándo, de manera individualizada, es el momento óptimo para que ellos consuman esos carbohidratos. Claro, ¿y tú que conoces a algún compañero o amigo, que yo también conozco, que lleva la nutrición de equipos de ciclismo? ¿Tú sabes si en equipos profesionales de ciclismo se están usando? ¿Se usan en personas sanas? Yo sé que se están haciendo estudios, se están haciendo pruebas, pero sería preguntarle a Miguel Gorrí. Sí, desde aquí le mandamos un saludo. Creo que no lo están usando, creo que no, pero yo sí tengo, y ya he leído varios estudios de que se están haciendo pruebas, pero usando como tal, yo creo que no. Pero bueno, le preguntamos a Miguel. Claro que sí, o lo invitamos aquí. Viendo comentarios, Nico Martinena nos dice: entreno fuerza y aeróbico, me he leído los libros de Isma y Borja, gracias Nico, y ahora llevo CGM y es muy difícil interpretar las glucemias y el por qué suben y bajan. Claro, exactamente. Es que eso es lo que digo. A veces para los endocrinos es difícil, ¿no? Claro. Y nos sentamos con el paciente y estamos con él media hora y decimos: ¿pero qué hiciste aquí? ¿Por qué te has subido aquí si estaba en ayuna? Tal. No, me peleé con mi marido. Te llamó tu jefe y te echó la bronca. Claro. Pues te sube. Y por eso, entonces, bueno, pues usarlo como una herramienta más, pero formarte, para eso está el libro, que lo he dejado ahí pineado en comentarios, y siempre seguir aprendiendo y no tomar, como ha dicho Isma, me parece muy acertado, no tomar decisiones drásticas en cuanto a la comida. Sí, sin consultarlas con un nutricionista o con tu médico endocrino o lo que sea. Eso es.